Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy tenemos un tema absolutamente fascinante que está justo ahí, en esa frontera donde la nutrición y la farmacología se cruzan. Vamos a desentrañar una especie de misterio médico que, créanlo o no, ocurre todos los días sin que casi nadie se dé cuenta. Vamos a ver cómo un simple cambio en lo que comemos puede alterar, de forma súper drástica, la manera en que actúan los medicamentos en el cuerpo. Específicamente nos vamos a enfocar en lo que pasa cuando cruzamos una dieta alta en proteínas con un fármaco súper común, el propranolol. A ver, entremos de lleno en esto. Imaginen el siguiente escenario. A un paciente le prescriben una dosis estándar, totalmente segura y calculada, de un medicamento para el corazón. Todo bien, ¿no? Pero de repente la persona hace un cambio en su dieta, empieza a comer muchísima proteína y ¡boom!, se presenta una bradicardia severa. O sea, el corazón empieza a latir de una manera peligrosamente lenta. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que un simple bistec o un batido de proteínas postentrenamiento convierta una dosis médicamente calculada en una especie de sobredosis? Bueno, pues la respuesta está en nuestra fisiología y en cómo interactúan los alimentos y los químicos a nivel celular. Para entender este fenómeno, primero necesitamos establecer un concepto fundamental en la farmacología, el famoso efecto de primer paso. Digamos que el hígado funciona como una aduana, un filtro de seguridad sumamente estricto en el cuerpo. Cuando uno se toma una pastilla, antes de que ese medicamento pueda llegar al resto del cuerpo para hacer su trabajo, forzosamente tiene que pasar por el hígado. Y ahí, este órgano absorbe y metaboliza, o sea, destruye, una gran parte del fármaco. Actúa como un escudo que elimina sustancias extrañas para que no llegue la dosis completa de golpe a la sangre. Es un mecanismo de protección indispensable para nosotros. Parte 1. Proteínas dietéticas, naturaleza y fisiología. Químicamente hablando, las proteínas son macromoléculas, están hechas de bloquecitos llamados aminoácidos que se unen mediante enlaces peptídicos. Y fíjense en un detalle súper interesante, contienen más o menos un 16% de nitrógeno. Ahora, el proceso digestivo de estos nutrientes exige un esfuerzo verdaderamente monumental por parte del cuerpo. Primero, se desnaturalizan en el ácido del estómago. Luego, en el intestino, enzimas como la tripsina las cortan en pedacitos más pequeños. Y finalmente, esos péptidos y aminoácidos logran absorberse hacia la sangre a través de un sistema de transporte súper complejo. Todo este mecanismo se echa a andar, por supuesto, en el momento en que consumimos un buen corte de carne, lácteos, leguminosas o algún aislado proteico. Y aquí ocurre algo vital a nivel hemodinámico. Digerir toda esa carga pesada de proteínas no es cualquier cosa. Una comida hiperproteica provoca que el flujo de sangre en la zona del sistema digestivo, el flujo esplácnico y portal, aumente de manera masiva. Básicamente el cuerpo redirige una cantidad enorme de sangre para empujar todo ese volumen de nutrientes recién digeridos directamente hacia el hígado. En pocas palabras, el hígado está a punto de recibir una avalancha tremenda de aminoácidos a una velocidad impresionante. Pasemos a la parte 2. Propranolol, farmacología y metabolismo. Ahora conozcamos al otro protagonista de nuestra historia, el propranolol. Este es un beta-bloqueador no selectivo clásico. Esto quiere decir que bloquea tanto los receptores beta 1 como los beta 2 en el organismo. Es un medicamento extremadamente lipofílico, o sea, se lleva muy bien con las grasas, lo que le permite cruzar las membranas celulares y la barrera del cerebro con muchísima facilidad. Los médicos lo recetan un montón para la hipertensión, las arritmias o incluso temblores. Pero su perfil farmacocinético es bastante peculiar. Aunque el estómago y el intestino absorben más del 90% de la pastilla, la cantidad que realmente llega a la sangre, su biodisponibilidad, es bajísima, apenas entre un 15 y un 25%. Y para rematar, su efecto dura muy poco, unas 3 a 5 horas. ¿Por qué pasa esto? Exactamente por culpa del famoso metabolismo hepático de primer paso que mencionamos hace un momento. Veamos cómo es el viaje normal y sin contratiempos de una pastilla de propranolol. Uno se la toma, se absorbe en el tracto gastrointestinal y viaja directito por la vena porta hacia el hígado. Una vez ahí, sufre un metabolismo masivo. Las enzimas del hígado, específicamente la citocromo P450 como la CYP2D6, actúan como trituradoras que desmantelan casi todo el medicamento. El resultado es que solo una pequeña fracción, ese 15 a 25%, logra sobrevivir a la aduana hepática y entrar realmente al torrente sanguíneo. Esta es la fisiología normal. De hecho, la dosis que receta el médico ya tiene calculado que el hígado va a destruir casi toda la pastilla. Así que, ya que entendemos cómo se digieren las proteínas y cómo se procesa el propranolol por separado, la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando esa enorme carga de proteínas inunda el hígado en el segundo exacto en que también está llegando la pastilla de propranolol? Esto nos lleva a la parte 3. La colisión farmacocinética. Y esto ilustra perfectamente lo que sucede a nivel microscópico. Se arma un auténtico embotellamiento de tráfico en el hígado.
Cuando llega esa comida súper alta en proteínas y aumenta todo el flujo de sangre portal, las células del hígado, los hepatocitos, se saturan por completo trabajando a marchas forzadas con esa avalancha de aminoácidos. Están pero tan ocupados procesando la comida que el propranolol se convierte de repente en un pasajero VIP. Literalmente evade ese control de seguridad del primer paso y se desliza directo y sin resistencia hacia el torrente sanguíneo. Y las cifras de este choque son impresionantes. Si el medicamento se toma en ayunas, tenemos nuestra biodisponibilidad normal, del 15 al 25%. Pero si se administra junto con una comida rica en proteínas, la biodisponibilidad se dispara y aumenta entre un 50 y un 100%. Es muchísimo. Las curvas de los estudios farmacocinéticos muestran un pico agudo y altísimo de concentración del medicamento en la sangre. O sea, de un momento a otro, el cuerpo está recibiendo una dosis activa exageradamente mayor a la que el médico había calculado. Pasemos a la parte 4, el impacto clínico. Cuando una dosis estándar se transforma, sin querer, en una sobredosis relativa, se desata una cascada de síntomas clínicos bastante peligrosos. Obviamente, el efecto del fármaco se potencia muchísimo. Hay un riesgo muy real de bradicardia severa, donde los latidos del corazón caen por debajo de los 50 por minuto. Además, se presenta hipotensión ortostática, provocando mareos fuertísimos al ponerse de pie e incluso desmayos. Para alguien que padece asma o EPOC, este exceso de medicamento puede desencadenar broncoespasmos graves. Y hay un peligro encubierto enorme para los pacientes con diabetes, porque tener tanto fármaco en la sangre puede enmascarar los síntomas de alerta de una hipoglucemia severa. Básicamente, el cuerpo no te avisa que el azúcar está peligrosamente bajo. Para mapear esto un poco mejor y entenderlo desde las células, podemos ver los receptores específicos que se bloquean. Si bloqueamos fuertemente los receptores beta 1 en el corazón, la fuerza y la velocidad de contracción se desploman, lo que causa la bradicardia. Y por otro lado, al bloquear los receptores beta 2 que están en los pulmones y el hígado, lo que ocurre es que se cierran involuntariamente las vías respiratorias y se bloquea la producción de glucosa en el hígado, empeorando todo el tema de la regulación del azúcar en la sangre que mencionábamos antes. Finalmente, la parte 5. Protocolos y recomendaciones nutricionales. A ver, sabiendo todo esto, la lógica de los protocolos para evitar el problema es bastante clara y fácil de seguir. La regla de oro es estandarizar. Es fundamental tomar el propranolol siempre bajo las mismas condiciones. O sea, si se toma en ayunas, que siempre sea en ayunas, o si es con un desayuno ligero, que siempre sea igual. La idea es no alternar. Hay que evitar a toda costa esos cambios drásticos de dieta de un día para otro. Y algo crucial, si se tiene la costumbre de tomar batidos de proteína después del gimnasio o algún suplemento, hay que separarlos por lo menos de 2 a 3 horas del horario de la pastilla. ¿Y saben qué es lo más interesante de esta diapositiva? Que en ningún momento se sugiere suspender el medicamento, para nada. La clave es puramente estrategia de tiempos y manejo de macronutrientes. Lo ideal es fraccionar la proteína durante el día, evitando comerse un megafilete justo cuando toca la pastilla. Si alguien va a empezar una dieta keto o súper alta en proteínas, hay que monitorearlo de cerquita. De hecho, es súper útil llevar una bitácora cruzando los latidos del corazón con lo que se come. Ahora, si la persona no soporta tomar medicinas con el estómago vacío, la solución es acompañarla con carbohidratos complejos que casi no tengan proteína, como unas galletas de arroz o un poco de avena con agua. Y claro, si hablamos de alguien que ya tiene un daño previo en el hígado como una cirrosis, este tema de restringir y manejar las proteínas junto con el medicamento se tiene que hacer con muchísimo cuidado para evitar una intoxicación severa. Entonces, el punto crucial que sí o sí debemos llevarnos de todo este análisis es el siguiente. Tal como lo advierten las fuentes médicas, las proteínas dietéticas actúan como un acelerador de flujo hepático, saturando el hígado y empujando el fármaco hacia la sangre con una fuerza peligrosa y sin control. Es una imagen mental buenísima para no olvidar nunca lo conectados que están la comida y los medicamentos. Y bueno, cerramos esta explicación con una reflexión que la verdad vuela la cabeza. Queda clarísimo que comer no es nada más un asunto de contar calorías. Lo que comemos cambia activamente cómo funcionan las moléculas dentro de nuestro propio cuerpo. Si un simple bistec o un cambio en los macronutrientes tiene el poder de reescribir por completo la seguridad de una medicina tan importante, que otras colisiones invisibles y complejas estarán pasando todos los días dentro de nosotros sin que nos demos cuenta. La interacción entre nuestra alimentación y la ciencia médica es inmensa. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta revisión a fondo y mantengan siempre esa curiosidad por lo fascinante que es la fisiología humana. Hasta la próxima.